Bienvenidos nuevamente a su canal de Cristo al Comando, Desafíos, Preguntas Bíblicas. Hoy vamos con 100 preguntas fáciles de la Biblia. Entendemos que todas, absolutamente todas, las vas a responder. ¡Comencemos! ¿Cuál fue el nombre del abuelo de Jacob? ¿Noé, Abraham o Isaac? Y la respuesta correcta es Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Mateo 1:2 en la genealogía de Jesús lo menciona. Siguiente pregunta. Según Mateo, ¿cuántas generaciones pasaron desde Abraham hasta Jesús? ¿28, 14 o 42? Pues pasaron exactamente 42 generaciones desde Abraham hasta nuestro Señor Jesús. Mateo 1:17, siguiente pregunta. ¿Quién ordenó una matanza de niños durante el nacimiento de Jesús? ¿Pilato, Caifás o Herodes? Pues quien ordenó esta matanza fue Herodes. De hecho, Mateo capítulo 2, versículo 16 lo menciona. Vamos bien, vamos por la siguiente pregunta. Los niños que mandó asesinar Herodes debían ser menores de 2 años, 1 año o 6 meses. La Biblia dice que debían ser menores de 2 años. Mateo 2:16. Siguiente pregunta. El sermón de las bienaventuranzas que está en Mateo 5 tiene su similar en Juan 4, Lucas 6 o Marcos 8. Pues encontramos un texto similar, no igual, pero similar en Lucas capítulo 6. Lucas 6 del 20 al 23. Siguiente pregunta, completa. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, es el reino o serán saciados. Espero que le hayas contestado súper bien, porque ellos verán a Dios. Mateo 5 versículo 8. Creo que están fáciles, ¿no? Vamos por la siguiente pregunta. Nombre del centurión romano al que el apóstol Pedro visitó y le predicó. ¿Félix, Cornelio o Agripa? Pues a quien Pedro visitó fue a Cornelio. Hechos 10 del 1 al 2 lo menciona y de hecho sucedió algo maravilloso a través del Espíritu de Dios. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba la compañía que dirigía Cornelio? ¿Legión, Centuriones o La Italiana? Y la respuesta correcta es La Italiana. Hechos 10 versículo 1. ¿Cómo vas? Tranquilo que apenas esto comienza. Siguiente pregunta. Nombre del tercer hijo de Adán y Eva mencionado en Génesis. Set, Enos o Jared. Pues el hijo que menciona la Biblia es Set. De hecho lo dice en Génesis capítulo 4 versículo 25. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más longevo de la tierra? ¿975, 969 o 983? Nada más y nada menos que vivió 969 años. Hágame usted el favor. Génesis 5, versículo 27. Siguiente pregunta. ¿Matusalén fue el abuelo de Abraham, Lamec o Noé? A ver, ¿Noé o Sie? Claro que sí, fue el abuelo de Noé. Génesis 5 del 26 al 29 lo menciona. Siguiente pregunta. Estos son los nombres de los hijos de Noé: Jafet, Cam y Sem, Malael o Naasón. Y la respuesta correcta es Sem. Génesis capítulo 5 versículo 32 lo menciona. Vamos por la siguiente pregunta. La frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece está en Efesios, en Colosenses o en Filipenses. Una frase súper icónica y muy poderosa para nuestra vida. Claro que sí, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siguiente versículo o pregunta. Sé vivir y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. La palabra que falta es afortunado, bendecido o humildemente. Y leámoslo juntos entonces. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Filipenses 4:12. Siguiente pregunta. ¿A qué apóstol le fue revelado el Apocalipsis? ¿A Pedro, a Juan o a Pablo? No estaba tan difícil, ¿cierto? Claro que sí, al apóstol Juan. Apocalipsis 1, versículo 1 lo menciona. Ánimo, vamos por la siguiente pregunta.
¿A cuántas iglesias les escribió Juan en el Apocalipsis? ¿A 7, a 5 o a 3 iglesias? Y la respuesta correcta es a 7. A 7 iglesias están en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Quién es considerado en la Biblia como el juez, sacerdote y profeta? ¿Ezequiel, Samuel o Elías? Y la respuesta correcta es Samuel. Samuel, juez, sacerdote y profeta. Primer libro de Samuel, capítulo 1 al capítulo 16. Siguiente pregunta. Samuel ungió a 2 reyes de Israel. Sus nombres fueron Saúl y David, David y Salomón o Saúl y Salomón. Súper fácil, claro que sí, al rey Saúl y al rey David. Primer libro de Samuel, capítulo 10 y capítulo 16. Siguiente pregunta. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio sobre la tierra? ¿Tenía 500 años, 600 años o 700 años? Y la respuesta correcta es, pues Noé tenía 600 años cuando se desató el diluvio. Génesis 7, versículo 6 lo menciona. Y siguiente pregunta. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio subiendo al arca? ¿7 personas, 10 personas o 8 personas? Pues se salvaron 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Génesis 7, versículo 13. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió la carta de Tito? ¿La escribió Juan? ¿La escribió Pablo? ¿O la escribió el mismo Tito? Y la respuesta correcta es Pablo. El apóstol Pablo le escribió esta carta a Tito. Tito capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió la carta de Santiago? ¿La escribió Pablo? ¿La escribió el mismo Santiago? ¿O la escribió Pedro? Pues fíjese usted, esta carta sí la escribió el mismo Santiago. Santiago 1.1 lo menciona. Ánimo, ánimo. Siguiente pregunta. ¿Quién escribió una carta a las 12 tribus que estaban en la dispersión? ¿Santiago, Filemón o Judas? Pues nuevamente tenemos a nuestro hermano Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 1 lo menciona. Vamos con toda. Siguiente pregunta. ¿Cuál de estos reyes se casó con la hija de un faraón egipcio? ¿Salomón, Roboam o Acab? Y la respuesta correcta es el rey Salomón. Primer libro de Reyes capítulo 3 versículo 1 lo menciona. Y siguiente pregunta. Nombre del hijo del rey David que quiso usurpar el trono de su padre. ¿Absalón, Abnón o Adonías? Y la respuesta correcta es su hijo Adonías. Nada más y nada menos quería quitarle el trono a su papá. Primer libro de Reyes 1 del 5 al 27. Y ánimo que vamos por mitad. ¿Cómo se llamaba la esposa de Moisés? ¿Se llamaba Miriam? ¿Se llamaba Séfora o se llamaba Ela? Y la respuesta correcta es Séfora. Claro que sí, Séfora. Éxodo capítulo 2 versículo 21 la menciona. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el hijo de Moisés y Séfora? ¿Se llamaba Jasón, Eliú o Gersón? Y el hijo de Moisés y Séfora se llamaba Gersón. Éxodo capítulo 2 versículo 21 menciona a su hijo. Siguiente pregunta. ¿A dónde huyeron José y María cuando Herodes mandó matar a los niños? ¿A Samaria, a Galilea o a Egipto? Pues la Biblia menciona que huyeron a Egipto. Mateo capítulo 2 versículo 13. No solamente huyeron los dos, ¿no? Recuerden que huyeron con el niño cuando estaba bebecito Jesús. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el hijo de Herodes? ¿Arquelao, Atalía o Simri? La respuesta correcta es Arquelao. Mateo capítulo 2 versículo 22. ¿Cómo vas? Tranquilo que todavía faltan muchas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el libro número 15 del Antiguo Testamento? ¿Nehemías, Esdras o Esther? Pues el libro número 15 del Antiguo Testamento es Esdras. Sí, señoras y señores, nada más y nada menos que Esdras. Vamos por la siguiente pregunta. Rey persa mencionado por Esdras en el primer capítulo. ¿Ciro, Darío o Artajerjes? Y la respuesta correcta es el rey Ciro. Sí, señoras y señores, el rey Ciro.
Esdras capítulo 1, versículo 1 lo menciona y vamos por la siguiente pregunta. Profeta mencionado por Esdras en el primer capítulo. ¿El profeta Isaías, el profeta Jeremías o el profeta Oseas? Esdras menciona en el primer capítulo al profeta Jeremías. Esdras capítulo 1, versículo 1. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál rey permitió que Nehemías visitara Judá? ¿Ciro, Darío o Artajerjes? Y la respuesta correcta es el rey Artajerjes. Fue quien permitió que Nehemías visitara Judá, Jerusalén. Nehemías 2, versículo 1 al 8. Siguiente pregunta. Completa. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, la palabra o el cántaro. Pues mientras reedificaban la muralla, la Biblia dice que en una mano trabajaban la obra y con la otra tenían la espada empuñada. Nehemías 4 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿A quién le escribió el apóstol Pablo que nadie tenga en poco tu juventud? ¿A Filemón, a Timoteo o a Tito? El apóstol Pablo le escribió esto a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12 lo menciona. Siguiente pregunta. El apóstol Pablo también le escribe a Timoteo. Ten cuidado de los falsos, el rey Agripa o de ti mismo. Pues Pablo le escribió a Timoteo también. Ten cuidado de ti mismo. Primera carta a Timoteo 4:16. Atentos porque vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos son los que tienen el nombre del Hijo y del Padre escrito en la frente? ¿144,000, 70,000 o 2 millones? Qué pregunta tan rara, ¿no? Pero la Biblia dice que son 144,000 los que tienen el nombre del Padre y del Hijo escrito en su frente. Apocalipsis 14 del 1 al 5. Siguiente pregunta. He aquí vengo pronto, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La palabra que falta es suertudo, afortunado, bienaventurado. Dice así juntos. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Ánimo, ánimo. Siguiente pregunta. ¿Cuántos espías envió Josué a reconocer Jericó? ¿12 espías, 10 espías o 2 espías? Pues Moisés envió 12, pero Josué envió tan solo a 2 espías. Josué capítulo 2, versículo número 1. Siguiente pregunta. Nombre de la mujer que escondió a los 2 espías enviados por Josué. Jocabed, Rahab o Atalía. Pues el nombre de esta mujer fue Rahab. Josué capítulo 2 versículos del 1 al 14 la mencionan. Vamos por la siguiente, ánimo. Siguiente pregunta. ¿Cuántas son las tribus de Israel? Súper fácil. 12 tribus, 10 tribus o 7 tribus. Y la respuesta correcta es 12 tribus de Israel. Josué capítulo 4 versículo 2 lo menciona. Siguiente pregunta. ¿En cuál salmo dice? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón? ¿En el salmo 23, en el 27 o en el 91? Esta gran promesa o palabra la dice el salmo 27 exactamente en el versículo 3. ¿Cuántos dicen amén? Siguiente pregunta. Completa. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, seguro o alegre. Pues aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Salmos 27, versículo 3. El complemento del anterior. Pregunta, siguiente pregunta. ¿En cuál libro dice mujer virtuosa? ¿Quién la hallará? ¿En los Salmos, en los Proverbios o en Eclesiastés? Esta gran frase, mujeres virtuosas que escuchan este juego, lo dice Proverbios 31, versículo 10. Siguiente pregunta, ¿cuántos capítulos tiene el libro de los Proverbios? ¿30 capítulos, 28 capítulos o 31 capítulos? Pues este gran libro tiene nada más y nada menos que 31 proverbios para que los leas uno por día y así completas un mes. Siguiente pregunta. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los enemigos, los días malos o los pecadores. Un gran consejo especialmente para la juventud. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Eclesiastés 12:1. Siguiente pregunta. Nombre del último libro del Antiguo Testamento. Ageo, Malaquías o Zacarías.
Pues es Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros, incluyendo las cartas, tiene el Nuevo Testamento? ¿27, 39 o 21? Pues sí, son 27 libros, incluyendo las cartas, los que contiene el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. Y atentos porque es la penúltima pregunta. ¿Quién oraba 3 veces al día con las ventanas abiertas que daban hacia Jerusalén? ¿Daniel, Ezequiel o Isaías? Y nada más y nada menos, esto lo hacía el gran profeta Daniel, aunque grande es el Señor, ¿no? Un buen profeta de Dios. Daniel 6:10. ¿Cuál rey mandó lanzar a Daniel en el foso de los leones? ¿Nabucodonosor, Ciro o Darío? El rey Darío. En Daniel capítulo 7 se lee esta gran historia. Felicitaciones. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Así rapidito nomás, es Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Segunda pregunta. ¿Cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Claro que sí, Mateo. El Evangelio de Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llamó el padre adoptivo de Jesús? Súper fácil, claro que sí, José. Mateo 1:16 lo menciona. Siguiente pregunta. Menciona una persona aparte de Moisés que también abrió las aguas. Si respondiste Josué, muy bien. Josué capítulo 3. Siguiente pregunta. Menciona otra persona aparte de Josué y Moisés que abrió las aguas. Y esa tercera persona fue Eliseo, segundo de Reyes 2, del 13 al 15. Muy bien, muy bien. Pregunta 6. ¿Nombre del río por el que pasaron Josué y Eliseo en seco? El río Jordán. Josué 3 y segundo de Reyes 2, 13 al 15. Siguiente pregunta, número 7. Nombre del último libro de la Biblia. Imposible no saberlo. Apocalipsis. Vamos con la pregunta número 8. ¿En qué país estuvieron los israelitas como esclavos? Claro que sí, en Egipto. Éxodo capítulo 1 lo menciona. Pregunta número 9. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas como esclavos en Egipto? Claro que sí, 430 años, lo dice Éxodo 12:40. Pregunta número 10. ¿Quién lideró la liberación de los israelitas de los egipcios? El famosísimo Moisés. Éxodo capítulo 3 lo menciona. Pregunta número 11. Nombre del hermano de Moisés. Súper fácil, Aarón. Éxodo 4:14 lo menciona. Vamos por la pregunta número 12. ¿Quién fue nombrado como primer rey de Israel? Sí, señoras y señores, Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 9 lo menciona. Pregunta número 13. Nombre del tercer rey de Israel. No fue descendiente de Saúl, fue Salomón. Primero de Reyes 4, hijo de David. Siguiente. ¿Cuánto tiempo estuvo Jonás en el vientre del gran pez? La Biblia dice que 3 días y 3 noches para ser exactos. Jonás 1:17. Pregunta número 15. ¿Nombre del profeta que fue arrojado al foso de los leones? Facilísima, el profeta Daniel. Daniel capítulo 6 lo menciona. Vamos por la pregunta número 16. Nombre del rey que mandó arrojar a Daniel en el foso de los leones. Y fue el rey Darío. Daniel capítulo 6 lo menciona. Pregunta 17. Nombre del apóstol que fue elegido por suertes y en oración. Claro que sí, el apóstol Matías. Hechos 1:26. Siguiente pregunta. Nombre del apóstol que no caminó con Jesús, pero fue el más influyente del Nuevo Testamento. Claro, el apóstol Pablo. Efesios 1:1 lo menciona. Pregunta 19. ¿Cómo se llamaba originalmente el apóstol Pablo? Se llamaba Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9 lo menciona. Pregunta 20. ¿A cuál apóstol le dijo Jesús: y a ti te daré la llave del reino de los cielos? Al apóstol Pedro. Mateo 16, 13 al 20. Pregunta número 21. ¿Cuál fue el único apóstol que estuvo junto a Jesús en la cruz?
El discípulo amado Juan 19, 25 al 27, pregunta número 22. ¿A cuáles apóstoles apodaron Boanerges? A un par de hermanos, Juan y Jacobo o Juan y Santiago, Marcos 3, 17. ¿Qué significado tiene el nombre de Boanerges? Pues significa hijos del trueno, Marcos 3, 17. Pregunta número 24. ¿Cuál salmo inicia diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará? Más conocido para dónde, el Salmo 23, versículo 1, pregunta número 25. ¿Cuál salmo inicia diciendo el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? También conocido por todos, el Salmo 91, versículo 1, pregunta número 26. Sobre toda cosa guardada, guarda tú, porque de él mana la vida. Sí, sobre toda cosa guarda tu corazón, Proverbios 4, 23, pregunta número 27. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, Proverbios 4, versículo 20, pregunta número 28. ¿Por qué son vida a los que la hallan y medicina a todo su? Porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo, Proverbios 4, 22, pregunta número 29. Nombre de la torre que construían los hombres y fueron confundidos. La famosa Torre de Babel, Génesis 11, versículos del 1 al 8, pregunta número 30. ¿Qué fue lo que Dios confundió en los hombres que edificaban la Torre de Babel? Pues lo que confundió fue su lengua, es decir, su idioma. Génesis 11, versículos 8 y 9. Pregunta número 31. ¿A quién le dijo Dios, vete de tu tierra y de tu parentela? Claro que sí, se lo dijo a Abraham. Génesis 12, versículo 1. Pregunta número 32. Nombre de la mujer de Abraham. Muy bien, si dijiste Sarai o Sara, es la misma. Génesis 12, versículo 5. Siguiente pregunta. Nombre del sobrino de Abraham. Su sobrino se llamó Lot. Génesis 12, versículo número 5. Vamos por la pregunta 34. Nombre del primogénito de Abraham con Sarai. El hijo de la promesa, Isaac. Génesis capítulo 21 lo menciona. Pregunta 35. Nombre de la sierva de Sarai con la que Abraham tuvo un hijo. Agar. Agar fue su nombre. Génesis 16, 1. Pregunta número 36. ¿Qué nacionalidad tenía Agar? Claro que sí, ella era egipcia. Génesis 16, 1. Siguiente pregunta. Nombre del hijo que tuvo Abraham con Agar. Sí, señoras y señores, Ismael. Génesis 16, versículo 11. Vamos por la pregunta 38. ¿Quién dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Esto lo dijo el apóstol Pablo, Filipenses 4:13. Pregunta número 39. ¿A cuál apóstol Jesús lo sanó la suegra? Claro que sí, al apóstol Pedro, Mateo 8 del 14 al 17. Vamos por la pregunta 40. ¿En qué carta se mencionan las obras de la carne y el fruto del Espíritu? En la carta a los Gálatas, Gálatas 5, 16 al 26 exactamente. Pregunta número 41. Pablo y escribieron la carta al amado Filemón. Pablo y Timoteo, Filemón 1:1 lo menciona. Pregunta 42. ¿Desde dónde escribieron Pablo y Timoteo esta carta a Filemón? Pues ellos estaban en las islas de... No, estaban en prisión. Filemón 1:1. Vamos por la pregunta 43. ¿Qué creó Dios en el cuarto día según Génesis? Pues Dios creó el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1 del 14 al 20. Pregunta número 44. ¿Qué hizo Dios el séptimo día de la creación? Pues lo que hizo Dios fue reposar, descansar de toda su creación. Génesis 2 del 1 al 2. Pregunta número 45. ¿Quién fue el dulce cantor de Israel? ¿Quién más sino el rey David? Segundo de Samuel 23:1 lo menciona. Pregunta número 46. Nombre del padre de David. Si respondiste Isaí o Jesé, es el mismo. Primer libro de Samuel 16. Pregunta número 47. ¿Cuántos fueron los hermanos de David?
Pues fueron 7 hermanos. Primero de Samuel 16:10 lo menciona. Atención, 48. He aquí yo vengo pronto y mí conmigo para recompensar a cada uno según su obra. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12, pregunta 49, penúltima. ¿Cuál es el tercer libro del Antiguo Testamento? Génesis, Éxodo, Levítico. Tercero, Levítico. Última pregunta, pregunta 50. ¿Qué significa el nombre Emanuel? Recuerda, última pregunta en 3, 2, 1 y significa Dios con nosotros. Mateo 1:23 lo menciona. Felicitaciones y el aplauso para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerda ir a nuestro canal de YouTube, Cristo al Comando Kids, contenido cristiano 100% bíblico para niños, juegos, actividades, personajes, mejor dicho, un canal que todos deben conocer. Y recuerda por favor darle like a este video si te gustó, compartirlo sobre todo a todos tus amigos, a todas las personas que conozcan. La idea es llegar a muchas personas con la poderosa palabra de Dios. Y recuérdalo siempre, Cristo al comando.